Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. En este bloque conversamos con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. Viceministro, ¿cómo le va? Gracias por venir. Todo bien, Eduardo, un gusto estar aquí en tu programa. Viceministro, queríamos abordar con usted el tema de la dinámica de las finanzas públicas en este primer tramo del año. Evidentemente se trata de un mes de enero, los primeros meses del año, que tienen sus desafíos y sus complejidades en tema de la administración pública. Bajo el primer punto que queríamos conversar con usted, le quería preguntar respecto a cómo se está abordando el tema de la deuda flotante. El Ministerio de Economía y Finanzas está cumpliendo con los compromisos que formaron parte del ejercicio 2023 y está haciendo sus esfuerzos justamente para cumplir con estas obligaciones. Es así, Eduardo. Nosotros cerramos el año 2023 dentro del marco del déficit que habíamos señalado, que era del 4,1% del Producto Interno Bruto. Y en ese contexto de obligaciones se ha generado una deuda flotante que son las obligaciones del año 2023 que pueden ser canceladas en el año 2024 y nuestro plazo máximo es el último día hábil del mes de febrero. Pero nosotros ya hemos iniciado ya desde la semana pasada los pagos correspondientes a eso. Esperamos cancelar hasta el día viernes de esta semana los pagos que hacen a aquellos que tienen financiamiento. ¿Por qué hago esta aclaración de aquellos que tienen financiamiento? Hay que recordar que la ley de medidas extraordinarias, por el cual se le autoriza al Poder Ejecutivo a una emisión de 600 millones de dólares para la cancelación de aquellos compromisos que se tienen tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el Ministerio de Salud, solamente hemos hecho la colocación de 220 millones en el mercado interno. Eso ya lo estamos cancelando y todavía está la cancelación de la deuda flotante vinculada a esto estaría supeditado a la colocación ya en el mercado externo de los bonos ya en el marco de esta ley. La deuda con la cual cerramos el 2023 está alrededor de 530 millones de dólares de deuda flotante, donde el 70% de esa deuda está explicada por estos compromisos asumidos tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Obras Públicas. ¿En qué porcentaje ya se cumplió con la deuda flotante, viceministro? Y estamos en un nivel acá nosotros distinguimos un poco el origen o la fuente de financiamiento de eso, en donde tenemos lo que son fuente 10, que es los recursos del Tesoro, que son básicamente impuestos, que estamos previendo la cancelación total ahora en el día viernes. La fuente 20, sobre el cual, como te había mencionado, son lo que tenemos de disponibilidad, son los 220 millones de dólares colocados en el mercado interno. Eso es lo que vamos a cancelar. Va a quedar todavía pendiente la diferencia que fue obligada. Y en Fuente 30 ya lo estamos cancelando también en esta semana, la totalidad de esos compromisos asumidos en el 2023. Es un desafío interesante, viceministro, en el sentido de que este primer tramo del año usualmente no se caracteriza por ser el de mayores ingresos tributarios. Se tiene una complejidad en ese sentido cuando hablamos de estos compromisos, por ejemplo, de la deuda flotante. Es así, Eduardo. Si uno se pone a mirar y hace un poco una visión bimestral, digamos, del año en términos de los ingresos tributarios, uno en el primer bimestre recauda solamente el 20% de lo que termina recaudando durante todo el año. O sea, en términos de recaudación es un trimestre de baja recaudación y el principal es el mes de enero, ¿verdad? Por todo lo que significa el movimiento económico del propio mes, ¿verdad? De un inicio del año. Y es ahí donde nosotros estamos siguiendo un poco también la gestión que está realizando la DENIT. Y realmente estamos viendo, o sea, estamos pudiendo hacer frente a todos los compromisos justamente porque hay una dinámica importante también en materia de ingresos tributarios, donde los primeros 12 días hábiles que hemos tenido en el año estamos creciendo alrededor del 30% con respecto a enero del año 2023.
Pero pese a eso, viceministro, usualmente se suele apelar a la herramienta de, por ejemplo, el préstamo de corto plazo del Banco Central del Paraguay. En esta ocasión se podría estar apelando también a esta herramienta. Y es a los efectos de poder asegurar el normal funcionamiento del Estado, ¿verdad? Por un lado, como te estoy mencionando, ya estamos haciendo la cancelación de la deuda con los ingresos que estamos generando, los ingresos genuinos del mes de enero, pero también tenemos que hacer frente ya a nuestros compromisos 2024, ¿verdad? Todo lo que significa el pago de salario, el pago de los beneficios de los programas sociales que tiene que hacer el Estado, y a los efectos de asegurar eso y que no sufran ningún contratiempo, estamos analizando solicitar un adelanto de corto plazo al Banco Central del Paraguay. Para esto se requiere un decreto del Poder Ejecutivo. Estamos aguardando la autorización en este caso a través de la presidencia, de un decreto que nos permita a nosotros hacer la solicitud al Banco Central. En términos de tope se establece hasta un 10%, tengo entendido, de los ingresos tributarios. Es hasta un 10% de los ingresos tributarios, estamos hablando de aproximadamente 3.4 billones, un poco más de 400 millones de dólares, 450 millones, es el tope autorizado para el adelanto de corto plazo. Obviamente no estamos hablando de hacer un adelanto con ese nivel, sino estamos, por así decirlo, afinando los lápices para ver cuál es el requerimiento y que se ajuste, digamos, a realmente lo que vamos a utilizar durante esta primera etapa del año. Y esto se cumple con el Banco Central dentro de ese mismo ejercicio. Antes que cierre el año, nosotros tenemos que hacer la devolución correspondiente al Banco Central. Viceministro, retomando un poquitito la parte que ya comentó de lo que sería la emisión de bonos o de la autorización que se había establecido en esta ley de medidas extraordinarias o de ayuda, el Ministerio de Economía y Finanzas está en ese proceso de ir afinando también los detalles para la próxima emisión de bonos soberanos de Paraguay. Es así, Eduardo. Ya se está haciendo la exploración, se está viendo todo el trabajo con los bancos que pueden trabajar en esto. Se está viendo la parte legal, todo lo que corresponde a una emisión externa o en el mercado internacional, ya se está viendo. Estamos previendo inicialmente poder salir en los primeros meses en los primeros días del mes de febrero. Y estamos hablando de una emisión importante porque aparte de los 380 millones que tenemos remanente de los bonos autorizados en la ley de medida extraordinaria, tenemos ya la autorización de emisión para el año 2024 para el financiamiento del presupuesto. Entonces ese es un poco el escenario que estamos viendo. Estamos hablando de una emisión aproximada a los 1.000 millones de dólares. Ese es inicialmente el escenario que estamos manejando, pero queremos también seguir profundizando también emisiones locales, dado el éxito que tuvimos en el mes de diciembre con la colocación de los 220 millones de dólares. Ese fue un caso sumamente interesante, viceministro. Es así, realmente marcó, digamos, un récord, un hito en cuanto a la colocación que puede hacer el Estado en una emisión dentro del mercado local. No se había hecho una emisión de ese nivel anteriormente. Viceministro, ¿y ustedes tienen ya algún tipo de proyección respecto a las condiciones en las cuales se estarían emitiendo los bonos en los mercados internacionales? ¿Podríamos apuntar tal vez a bonos de más largo plazo o sería un plazo un poco más corto? ¿Cómo están manejando esa parte? Todos esos aspectos están siendo analizados hoy en el Ministerio de Economía, justamente porque venimos de un escenario internacional de tasas altas. Todo el año 2023 fue un escenario complicado en ese sentido para el tomador de crédito. Y nosotros estamos en esa revisión al interior a los efectos de determinar cuáles son las mejores condiciones en las que el Estado, en este caso, pueda salir a los efectos de no comprometer, digamos, la sostenibilidad de lo que hace a la deuda pública. Hay que hilar muy fino en eso, viceministro, porque también están los otros vencimientos y recordando de que dentro de las estadísticas mismas que da a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, el tema del servicio de la deuda es un componente cada vez más fuerte dentro de lo que son los gastos del Estado. Es así, Eduardo, y justamente eso es un poco lo que apunta a lo que estás mencionando, ¿verdad? Hay que ser muy finos en ese sentido de no generar en un escenario
de tasas altas si se mantienen, ¿verdad? Porque lo estamos analizando, y más como Paraguay hoy, ¿verdad? Porque está visto que Paraguay o los bonos del Estado paraguayo son unos bonos que tienen un atractivo importante y que hay un apetito por este tipo de instrumentos. Y queremos nosotros salir en las mejores condiciones posibles, y eso también determinará, digamos, los plazos en los cuales vamos a emitir. Paraguay tiene la ventaja, viceministro, de pese a no ser grado de inversión en las últimas emisiones, se estuvo manejando con tasas de interés bastante similares. En la práctica, el mercado nos toma como grado de inversión. Y es así, ¿verdad? Esta estabilidad económica que tenemos de hace mucho tiempo nos permite acceder a ese nivel de tasas. Ahora, hay que recordar que no es una cuestión individual lo que ha ocurrido en los últimos años, sino una cuestión general en materia de tasas de interés altas en todo el mercado internacional. Y ese un poco es el escenario en el que estamos hoy inmersos, y a la cual tenemos que hacer el mejor esfuerzo para generar las mejores condiciones para Paraguay. Pero ese escenario internacional también va mostrando de a poco perspectivas más benignas, también con las perspectivas de reducción de tasas de la Reserva Federal. Y estamos en eso, justamente está muy estable desde hace un tiempo, está estable, y que, las perspectivas apuntan a eso, y queremos, llamarlo de alguna manera, queremos aprovechar esa situación también nosotros para generar la mejor condición. Viceministro, en términos de lo que sería también los créditos de organismos internacionales, el gobierno está también viendo las condiciones, en cierto modo, no digo para este plazo inmediato de este primer tramo del año, pero evidentemente son cuestiones que también de a poco se van viendo las condiciones de financiamiento o productos específicos que pueden ir ofreciendo los organismos internacionales y sus beneficios para Paraguay. Es así, nosotros, permanentemente estamos viendo los desafíos que se tienen en materia de lo que es la gestión pública, principalmente en lo que hace a los requerimientos tanto en infraestructura económica e infraestructura social. Y es ahí donde también debemos recurrir a los organismos multilaterales que permiten un soporte financiero, que financian estos proyectos a los efectos de tener un calce genuino, por así decirlo, en el sentido de que solamente tomemos el crédito al efecto de financiar ese proyecto. Y es así que como nosotros queremos paliar este déficit que tenemos, ¿verdad? Los requerimientos que tiene Paraguay en materia de infraestructura son muchísimos, pero también tenemos que adecuarlos nosotros a la capacidad que tenemos también como Estado de poder hacer frente a esos compromisos. Y la otra gran alternativa que se estaba manejando son las alianzas público-privadas, viceministro, una herramienta bastante interesante en términos de lo que sería alivianar un poquitito la carga de gastos del Estado para diferentes proyectos. Es así, nosotros entendemos también que hay oportunidades donde el sector privado puede ingresar, puede generar una alianza con el Estado y generar también réditos, en el sentido de que el Estado asumiendo ciertos riesgos también, porque en toda inversión siempre existen los riesgos. eh, el sector privado podría intervenir a los efectos de generar infraestructura, de generar servicios públicos que le permitan también al ciudadano principalmente tener una mejor calidad en cuanto a lo que recibe en materia de infraestructura principalmente, y tenemos el resultado de lo que es hoy la Ruta 2, ¿verdad? Entonces, tomando como parámetro eso, sí, permanentemente se busca algún tipo de alternativa, y no solamente en el ámbito de lo que es el término de carretera, ruta, sino también en otros ámbitos.